Hola a todos y todas. Bueno, seguimos con estas mini clases de historia. En este momento nos vamos a meter en la conquista de América. ¿Sí? Llamamos conquista y no descubrimiento porque, como veníamos viendo en las clases anteriores, acá en el continente americano ya había gente viviendo. Entonces no se descubre nada. Si uno dice descubrir América, significa que alguien lo está descubriendo. Pero si ya había gente acá, es medio difícil descubrir algo que ya existe. Entonces le decimos conquista de América porque se entiende un poco mejor. ¿De qué momento histórico estamos hablando? Bueno, 1492 es el viaje de Cristóbal Colón llegando a América. Pero hay que hablarlo en un contexto que es el siglo XV. El siglo XV se caracteriza por gobiernos europeos monárquicos. Como habíamos visto, la monarquía es el gobierno de una sola persona, del rey, del monarca. Monarquía, ¿no? Es el gobierno de una sola persona. En ese sentido, la sociedad europea, y la española en particular, que es la que nos interesa, es un reinado de varias regiones. Gobiernan los reyes católicos y la sociedad es una sociedad jerarquizada, como habíamos visto, donde está el monarca o los monarcas y alrededor están las cortes, ¿no? O la sociedad de la nobleza. ¿Qué es una especie? ¿Qué es una corte? Una corte es el lugar que ocupa cierta gente que asesora al monarca. Toda esta gente, el monarca y toda la corte, son parte de la nobleza. ¿Sí? Es un sector de la sociedad con mucho poder. Y todo lo demás son los sectores campesinos, los sectores, trabajadores de, distintas, de distintos pueblos que todavía no son ciudades. Bueno, estamos en España en 1492, una sociedad que tuvo muchos avances técnicos, muchos avances de la ciencia. Recuerden que hasta este momento, que está terminando la Edad Media, la Iglesia tenía mucho poder. La Iglesia como una institución que gobernaba las cabezas de las personas. Estos pensamientos hablaban de una tierra plana, ¿sí? Todavía no se había pensado que la tierra podía ser redonda. La Iglesia dominaba el pensamiento de las personas y de los reyes y decía que la tierra era plana. Bueno, quédense con esta idea de la tierra plana, ¿sí? Porque lo que sucedía con los estados monárquicos es que gobernaban con un poder hacia abajo, con la espada hacia abajo, se hacía lo que ellos decían, y en términos económicos se habla del comercio internacional. ¿Qué significa esto? Significa que hay un comercio entre estados, y ese comercio es lo que van a buscar los españoles o los europeos hacia el este. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que hay productos que producen ciertos países de Europa y a través de rutas tienen que ir hacia Oriente, hacia la India, hacia China. Bueno. Es decir, desde Europa tienen que ir por ciertas rutas, como la ruta de la seda, hacia Oriente. En un momento determinado de ese siglo XV, los musulmanes se meten en el medio de esas rutas porque conquistan varios territorios y a los europeos o católicos ya se les complica ir para Oriente por esas mismas rutas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar otras rutas, ¿sí? Tanto para el lado de África como para el lado de Occidente, para el lado de América, pero ellos todavía no sabían que era América. Y acá es muy importante empezar a pensar
a la Tierra como redonda, ¿sí? Y ese es un avance importante de la ciencia, porque los europeos querían llegar a las Indias Orientales por otro lado del mapa. Es decir, navegaron para otro lugar con la idea de llegar a las Indias Orientales. Cuando Cristóbal Colón hace su primer viaje y se topa con este continente desconocido, Colón pensó que había llegado a las Indias Orientales. Acá se encontró con civilización, había gente viviendo, pero lo que nos interesa a nosotros es que los distintos viajes que fueron llegando de España o de Portugal hacia América, se encontraron con un territorio donde había civilizaciones de personas, los que habíamos visto antes, los aztecas, los mayas, los incas y otras civilizaciones más. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegaron los europeos, conquistaron el territorio. ¿Y cómo se conquista un territorio? A través de la fuerza. Pudieron haber diálogos, pudieron haber algún tipo de negociación, pero lo cierto es que los europeos católicos llegaron a un territorio y lo que hicieron fue dominar a las sociedades que existían en estos territorios. Algo interesante de pensar es lo siguiente. Estos territorios, este continente, no se llamaba América. En algún determinado momento, alguien le debe haber puesto América. ¿Cómo sucedió eso? El conquistador llegó a un territorio. ¿Y saben lo que sucedió? Lo denominó América por un cartógrafo que venía en uno de esos viajes, que se llamaba Américo Vespuccio. Es decir, que el conquistador europeo llegó a un territorio donde vivía gente y le puso el nombre del cartógrafo. Es decir, que cuando hoy, en el 2020, nosotros le decimos América a este continente, estamos pensando con la cabeza del europeo. Porque los que ya vivían acá antes de 1492 no le decían América a América. Eso es muy importante pensarlo. Entonces lo que sucede es, ¿hay un descubrimiento? No, no hay un descubrimiento. Lo que hay es, vinieron para acá, se encontraron con un territorio, le pusieron un nombre y lo que hicieron fue conquistar a la gente que vivía acá. La conquistaron, le pusieron su idioma, le pusieron su pensamiento religioso y los organizaron para que trabajen para los europeos. Esto fue lo que sucedió. A través de la fuerza, los europeos dominaron a los pueblos originarios, a los indios, a los indígenas, como lo quieran llamar, los pusieron a trabajar para llevarse los metales de oro y plata principalmente que existían en estas tierras. El europeo creó una forma organizativa, con muchas formas, como vamos a ver, con muchas formas que ya existían, pero creó una forma de explotar a la gente y a las tierras para llevarse los metales preciosos, oro y plata, y a eso se le llama el saqueo. Los pusieron a trabajar para llevarse los metales preciosos para que las monarquías europeas acumularan. A eso se le llama saqueo. Muy bien. Por último, lo que les quiero decir es que no es solamente los españoles, sino también los portugueses que vinieron a América. Y acá hay un acuerdo que hicieron entre los españoles y los portugueses para decir, bueno, a partir de acá es nuestro y a partir de acá es de ustedes. Este tratado se llamó el Tratado de Tordesillas. Se firmó en 1494. Esto es muy importante porque los conquistadores conquistaban al mismo tiempo, pero se ponían de acuerdo de decir, a partir de acá explotan ustedes, a partir de acá explotamos nosotros. Lo que hicieron los españoles y los portugueses fue el Tratado de Tordesillas, en donde la mayor parte de Brasil le queda a los portugueses y el resto de América Latina le queda a los españoles. ¿Qué sucedió con América del Norte?
Bueno, durante estos años, pero también después, hay otros navegantes británicos, franceses, que también vienen para estos lugares. Así fue la conquista de América, no solamente de España, también de Portugal, de Gran Bretaña, de Francia. En síntesis, son los europeos que, buscando nuevas rutas para llegar a las Indias Orientales y comerciar sus productos, se encontraron con un territorio. En ese territorio, que después llamaron América por el cartógrafo Américo Vespuccio, encontraron gente. A esa gente le cambiaron la vida completamente, la dominaron, la pusieron a trabajar, la evangelizaron, la hicieron católica a la fuerza, a muchos los quemaron, los pusieron a trabajar para que se llevaran los metales preciosos a las monarquías europeas. Hasta acá la primera parte.